El uso de pantallas no es perjudicial el abuso de las pantallas en los niños. Esta es la pregunta que nos hacen más frecuentemente en la actualidad los padres, porque el confinamiento provocó un uso exagerado e intensivo de las pantallas, porque hacían clase online, los deberes con pantallas, se comunicaban con los amigos por webinars, jugaban con las pantallas. Entonces esto ha hecho que durante esos meses se ha incrementado mucho el uso de las pantallas y esto, aunque ahora ya no hay confinamiento, se ha prolongado en el tiempo. Tanto es así que, bueno, ya estaba descrito anteriormente, pero ahora es mucho más popular lo que se llama síndrome visual informático, que es la patología que se produce por el uso continuado de pantallas, sobre todo en niños y jóvenes, y que afecta a más del 90% de los usuarios que prolongan demasiado el uso de las pantallas, ¿no? Bueno, el síndrome visual informático consta de una serie de manifestaciones, es un conjunto de manifestaciones. La más frecuente son los dolores de cabeza, que se deben al esfuerzo mantenido de acomodar, de enfocar durante todo el tiempo que están utilizando la pantalla. La segunda manifestación en frecuencia son las alteraciones en la acomodación, que no solo el dolor de cabeza que provocan, sino la dificultad que tienen para enfocar, ¿no? El hecho de tener que estar muchas horas mirando a una distancia determinada y todo el rato mirando en la pantalla, lo que provoca es que la flexibilidad del enfoque se ve afectada y les cuesta sobre todo los cambios lejos-cerca. Entonces, otra alteración de la acomodación que sucede con frecuencia son las falsas miopías, ¿no? Cuando el niño está muchas horas o el joven mirando de cerca, lo que pasa es que el enfoque se encalla en visión próxima y cuando quiere mirar lejos le cuesta mucho hacer el cambio de acomodación y eso da lugar a una falsa miopía que hay que detectar, ¿vale? Luego hay alteraciones también en el complejo acomodación-convergencia, ¿no? Que hacen espasmos de convergencia debido al exceso de acomodación. Otra manifestación es la visión doble, la diplopia, que se debe a esto mismo que acabo de comentar, ¿no? El exceso de acomodación provoca un exceso de convergencia y esto da lugar a descompensación de algún estrabismo que pueda tener latente o incluso a provocar algún estrabismo que no existía, ¿no? Esto suele resolverse aplicando medidas de prevención de este problema, ¿no? O sea, intentando resolver este problema que luego lo veremos. Pero a veces, en algunos casos, ha requerido incluso tratamiento quirúrgico, porque queda un estrabismo totalmente descompensado. Otro signo es la irritación ocular, lo que llamamos el ojo seco, y se produce porque al estar mucho rato mirando la pantalla, esto está demostrado, que disminuye la frecuencia del parpadeo. Eso provoca que se evapora más la lágrima y entonces se producen signos de ojo seco, que es picor, escozor, enrojecimiento, sensación de arenilla, etc. Esto está empeorado en caso de portadores de lentes de contacto, aires acondicionados, etc. Y se puede mejorar mucho con el uso de lágrimas artificiales, pero es importante tenerlo en cuenta porque incluso conscientemente hay que intentar cerrar los ojos y abrirlos para evitar que se produzca este fenómeno. Bueno, pues esto está demostrado que la prevalencia de la miopía, la frecuencia de miopía está aumentando en los últimos años y parece que está en relación con el uso prolongado de pantallas y el exceso de trabajo en visión próxima. De hecho, en todo el mundo las estadísticas se han disparado en los últimos años y se prevén una incidencia mundial elevadísima para las próximas décadas, especialmente en niños y jóvenes. Incluso hay estudios ya publicados de que durante la época del confinamiento se ha producido un incremento tanto en la frecuencia de miopía como en la progresión de la miopía con respecto al año anterior al confinamiento. Es decir, que parece ser que sí, que hay una relación muy clara, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues que primero tiene unas implicaciones económicas, ¿no? El coste económico de un paciente miope. Y después, que cuando la miopía progresa hasta niveles muy elevados, es un factor de riesgo para diversas patologías oculares, como glaucoma, problemas en la retina, etcétera, etcétera, que lo van a sufrir en la edad adulta, no especialmente en niños. Bueno, se puede prevenir, hay estudios que demuestran que el aumento de actividad al aire libre frena un poquito la progresión de la miopía, incluso reduce la incidencia de nuevos miopes. Y hay estudios publicados en Asia y en Australia de que el aumento de horas al aire libre tiene una correlación con la menor progresión de la miopía. Se están poniendo ahora muy de moda diversos tratamientos para frenar la progresión de la miopía, como son el utilizar colirios de atropina diluidos, lentes de contacto, gafas especiales, etcétera, que cada caso se ha de estudiar, pero que si realmente la progresión de la miopía es alta, pueden ayudarnos a frenar esta progresión y evitar que lleguen a estas miopías tan patológicas. Bueno, pues hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la edad. Por debajo de los 2-3 años los niños no deberían mirar las pantallas, no deberían, o sea, no es que esté prohibido mirar la pantalla, pero no deberían estar rato mirando la pantalla porque hay muchos estudios que demuestran que es perjudicial no solo para el desarrollo visual, sino también para el desarrollo cognitivo, psicológico, etc. En la edad preescolar, entre los 3 y los 5 o 6 años, se tendría que limitar a 1 horita al día, no más,
Y a partir de la primaria ya depende de su actividad escolar. Hay programas educativos que incluyen mucho el trabajo con pantallas, entonces no se puede evitar. Pero lo que sí que es evidente es que si el trabajo docente lo hacen con pantallas, el ocio debería ser sin pantallas. Y si tienen que hacer deberes con pantalla, luego no pueden jugar con pantallas. O sea, si el día que no tienen deberes, pueden jugar con la pantalla, pero si no, mejor que no. El segundo factor, no es aparte de la edad, es el tiempo que se pasa delante de la pantalla. Entonces, ya hemos dicho, hemos limitado el horario por la edad, pero cuando tienen que estar un tiempo determinado delante de la pantalla, hay que cumplir la regla que se llama de 20-20-20, que quiere decir que cada 20 minutos hay que parar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son 6 metros. Es decir, no es necesario poner alarmas, pero sí que es importante de vez en cuando parar de mirar la pantalla y cambiar el enfoque a un punto lejano para relajar la acomodación. Pensar que mirar de lejos es como cuando se hace deporte, hacer ejercicios de estiramiento, se relaja el músculo de la acomodación. El tercer factor es la distancia a la pantalla. Y la distancia a la pantalla, y las reglas mnemotécnica es el 30-40-50, o sea, los móviles no deberían estar más cerca de 30, las tablets y el papel no más cerca de 40 y la pantalla de ordenador no más cerca de 50. Eso también es un poco teórico, pero es importante porque pensar que mitad distancia es doble esfuerzo acomodativo y doble distancia es la mitad de esfuerzo acomodativo. Los niños tienen mucha capacidad para enfocar y por tanto son capaces de tener muy buena visión a distancias muy cortas y por eso padecen más el síndrome visual informático, porque acusan mucho más el cansancio. O sea, lo pueden ver, un adulto no hay manera, no se puede acercar el papel porque no lo ve, pero los niños sí, y eso les provoca esos síntomas de cansancio. Otro factor de prevención es la posición. Es muy importante que la persona que está delante de la pantalla esté en una posición ergonómicamente correcta, que tenga la espalda bien colocada, los brazos bien colocados, las piernas bien apoyadas, para intentar que no sufran tanto las articulaciones. Y luego es muy importante que la pantalla esté situada un poquito más abajo de la altura de los ojos, porque si no, la abertura forzada que ha de tener durante tanto rato provoca, primero, que se evapora mucho más la lágrima, porque hay más superficie del ojo expuesta a la evaporación. En segundo lugar, porque el mantener los ojos tan abiertos provoca una contractura de toda la musculatura alrededor de los ojos, para los músculos de la abertura ocular, que esto podría provocar también cefaleas, dolor de cabeza y cansancio. Y por último, el último factor que se puede intentar corregir es la iluminación. Es importante que haya una buena iluminación en el ambiente y bien contrastada la iluminación del ambiente con la iluminación de la pantalla. Y una cosa que es típica de los niños y de los jóvenes es que leen en la cama con la tablet, con la habitación a oscuras, y eso es muy perjudicial porque leen con la pupila dilatada y les dificulta mucho más el enfoque. Entonces esto hay que intentar evitarlo. O sea, leer en la cama a 2 centímetros de la cara y a oscuras les perjudica claramente. Y por último, es muy importante que los niños, si necesitan corrección óptica, la lleven bien hecha, que lleven la graduación adecuada. Y para eso es imprescindible hacer la graduación con colirios de dilatación, con la cicloplegia, porque si no, como el niño tiene mucha capacidad de enfocar, nos va a dar una graduación errónea. Si hacemos una graduación errónea en un miope, le ponemos más graduación de la que necesita, lo que le vamos a provocar es que aún tenga que hacer más esfuerzo para enfocar, y eso le va a perjudicar. Incluso la hipermetropía, que antes se decía que los niños se tenían que graduar cuando tenían hipermetropías muy altas porque lo compensaban muy bien, pues ahora estamos más obligados a corregir hipermetropías no tan altas porque tienen muchas más demandas de acomodación, entonces necesitan más la ayuda de las gafas.